Hola bizantinos, mi nombre es Manuel, esto es Historias B y B y hoy os traigo todo Tutankamón de Nicholas Riis. A través de sus páginas de este volumen de gran formato, en el que lo primero que destaca es que tiene una cantidad bastante asombrosa de reproducciones fotográficas, llegando a contar con más de 500 ediciones, si mal no recuerdo, de las que 65 son a todo color. Pues a través de sus páginas nos retrotraemos a ese ya mítico 10 de noviembre de 1922 en el que el arqueólogo británico Howard Carter, auxiliado por su financiador Lord Carnarvon, descubre la tumba del faraón niño. A través de las páginas de todo Tutankamón de Nicholas Riis, el lector encontrará cuál fue el ambiente socioeconómico y político en el que el faraón niño fue inhumado. También será una idea bastante aproximada de cuáles fueron los objetos que Tutankamón eligió para que le acompañaran en la vida del más allá y cuáles fueron la disposición de las estancias de su tumba. Para entender cómo era el mundo y el Egipto en el que habitó y vivió y reinó Tutankamón hay que retrotraernos al año 1550 en el que la 18ª dinastía de faraones da comienzo. En aquella época los egipcios acaban de retomar el trono de las dos tierras que había sido usurpado durante varias generaciones por los Hyksos, que eran unos extranjeros provenientes de Asia que habían tomado el control de Egipto. Con los faraones de la 18ª dinastía, el Egipto faraónico nunca es tan poderoso como hasta esa época. De hecho, el faraón guerrero por antonomasia, Tutmosis III, pertenece a esta 18ª dinastía. Las fronteras de Egipto se expanden por el norte hasta Mesopotamia y Siria y por el sur hasta el misterioso y fabulosamente rico país del Kush. Nunca antes y nunca después el Egipto faraónico ha tenido unas fronteras tan dilatadas. De hecho, el cenit de la civilización faraónica lo podemos situar en el reinado de Amenhotep III, llamado el Grande o el Magnífico. Irónicamente, la autoridad del faraón, que ya hemos visto que fuera de su frontera es incontestable, dentro del propio Egipto sí tiene quien le conteste, y es que el clero del dios Amón, reinado tras reinado, acapara cada vez más tierras, cada vez más riqueza y cada vez más poderoso, llegando a desafiar a la autoridad del faraón. Esto hace que faraones de la 18ª dinastía como Tutmosis IV o Amenhotep III vean con muy malos ojos el poder cada vez más creciente del clero de Amón e intenten desviar los ríos de dinero público hacia el culto de otros dioses, favoreciendo el ascenso de divinidades favorecidas desde la familia real, como la del dios Atón, que no era sino un aspecto menor del dios Ra-Horacti. Por todo esto ya tenemos al Egipto faraónico como una gran potencia en el cenit de su gloria, pero a su vez corcomida desde dentro por un montón de intrigas palaciegas y luchas de poder, tan solo dispuesta la situación para que alguien encienda la mecha y todo salte por los aires. Y ese alguien no es sino Amenhotep IV, el llamado Akenatón. Amenhotep IV, el llamado Akenatón, y Akenatón hay que decir que significa aquel que beneficia a Atón, es un faraón totalmente disruptivo con la milenaria y tradicional historia de los reyes de Egipto, que disloca la economía, la sociedad, la religión, la cultura, el ejército, lo disloca todo en el transcurso de su reinado, que apenas dura, si mal no recuerdo, 15, 17 años más o menos. Akenatón prima absolutamente a su propio dios, al dios Atón, frente a todos los demás dioses en general y muy especialmente en contra del dios Amón. De hecho, llega a trasladar la capital del Egipto faraónico de aquel momento, que estaba situada en Menfis, la llega a trasladar a una ciudad que manda a crear desde cero, que es Aketatón, que significa la ciudad del horizonte del disco solar o del dios Atón. Uno de los elementos que hace más disruptivo el reinado de Akenatón es su arte, que el arte específico de este reinado, que es único en toda la civilización milenaria egipcia, y es que se llega a representar al faraón con rasgos de mujer, ¿no? Con pechos y caderas excesivos, lo cual ha dado lugar a numerosas teorías, como a alguna enfermedad o que realmente Akenatón fuera una mujer. Los últimos años del reinado de Akenatón fueron desastrosos para Egipto, puesto que la autoridad del faraón era contestada desde dentro y desde fuera en todas las fronteras de Egipto, la economía se hundió y el país estaba al borde de la guerra civil. Parece ser a Akenatón, Amenhotep IV, le sucede un faraón muy oscuro que se llama Esmenkare, y algunos estudiosos han creído ver en este Esmenkare la figura de la célebre Nefertiti, que era la gran esposa real de Akenatón. También hay que decir que todos los hechos y todas las grandes construcciones de su reinado fueron usurpadas, cuando no destruidas, por sus inmediatos sucesores. Y es en medio de todo este caos en el que viene a nacer el joven Tutankamón,
o más bien Tutankamón, puesto que así nació. Luego, con el devenir de los tiempos y el brusco viraje político que tuvo que dar él mismo en su reinado, siendo un niño, se tuvo que cambiar el nombre de Tutankamón, que nace, a Tutankamón, tal y como lo conocemos. La verdad es que muy poco se sabe de este faraón, irónicamente. Nos ha llegado su tumba prácticamente intacta, tenemos miles de objetos que le pertenecieron en vida o fueron coetáneos suyos, pero muy poco se sabe. Realmente se cree que era hijo de Amenhotep IV Akenatón y de Quilla, una esposa secundaria, aunque hay muchas teorías y a la ciencia cierta no se sabe. También lo que sí se sabe es que llegó a gobernar Egipto con 9 años y que gobernó en torno a 9 años más, es decir, tuvo una longevidad muy corta, de los 9 a los 18, bueno, vivió 18 años y gobernó de los 9 a sus 18. Tutankamón hereda un Egipto desgarrado en una guerra civil interna, aunque poderoso, bastante decadente, y su reinado no es sino una brusca vuelta a la ortodoxia del dios Amón. Es decir, Tutankamón soslaya todas aquellas grandes reformas de su inmediato sucesor, que fue Menkaure, pero a su vez el más importante fue Akenatón, del que se cree que fue hijo. Toda la figura de Akenatón está envuelta en misterio y ha dado lugar a numerosas teorías, sobre todo especialmente la de su muerte. Hay varias teorías que tratan de explicar por qué Tutankamón muere tan joven. Una de ellas es que fue atropellado por un carro de guerra. Esto se explica porque el faraón no cuenta, su momia, la que nos ha llegado, no cuenta con esternón ni corazón, lo cual era bastante inusual en cualquier momificación egipcia, más y menos la de un rey. Esto era bastante inusual porque el corazón era la única víscera que los egipcios dejaban dentro después del proceso de momificación, puesto que en la muy recargada y muy complicada liturgia post-mortem de la religión egipcia se creía, se llega a un momento en el que el corazón del difunto es pesado y si pesa más que una pluma, significa que ha pecado y hay un dios con forma de cocodrilo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es encargado de devorar el alma y el cuerpo del difunto para negarle el acceso a la otra vida. Y si ese corazón pesa menos que una pluma, significa que ha sido una persona buena y justa y entonces se le da acceso a la otra vida. Esto es la primera teoría que trata de explicar por qué Tutankamón murió tan joven, ¿no? Hay otra teoría que dice que Tutankamón fue el producto de una consanguinidad increíble. Es decir, los faraones se casaban entre hermanos para conservar pura la sangre, ¿no? Como eran considerados dioses en vida, pues no podían mezclarla con el común de los mortales. Entonces, esto daría lugar y se cree que Tutankamón pudo ser un ser humano bastante débil físicamente y bastante enfermizo. De hecho, en su tumba se han llegado a encontrar una gran cantidad de bastones, lo cual nos hace pensar que Tutankamón pudo ser cojo. La tercera teoría de por qué murió Tutankamón joven es que recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo mató. Pero esta teoría no está últimamente muy en boga, puesto que parece ser que ese golpe, ese trauma, fue hecho durante el proceso de embalsamamiento. La muerte del faraón niño pilló a todo el mundo por sorpresa y hay numerosos indicios en su tumba que nos explican que debió de tener un entierro bastante acelerado, fue enterrado con bastante premura. Uno de ellos es que las capillas fúnebres en las que estaba enterrado, cuando digo capillas fúnebres vosotros tenéis que pensar en varios templetes que estaban encajados uno dentro de otro, es decir, las capillas fúnebres eran 4, más adelante lo explicaré, ¿no? Y estas capillas fúnebres estaban hechas de madera, forradas con una lámina de panel de oro y de hecho a la hora de montarlas pues la verdad es que se montaron mal y estaban mal alineadas, lo cual en una civilización tan sumamente que ha sido capaz de crear monumentos como la Gran Pirámide, como los egipcios, no encaja para nada, más cuando estábamos hablando de la tumba de un rey, ¿no? Es decir, de nadie más importante en el país. Otro elemento que nos habla de la premura con la que debió ser enterrado el faraón Tutankamón es las manchas de humedad que tienen las escasas pinturas que recubren las paredes de su cámara sepulcral. Y esto es así puesto que cuando fue inhumado, cuando fue enterrado, la pintura aún estaba fresca, con lo cual la verdad es que no encaja. Bien va que murió con 18 años, pero debieron de pintar la tumba de bulla y corriendo en esos 70 días que duraba el proceso de momificación para enterrarlo cuanto antes y quitarse de en medio a tan incómoda figura.
Un elemento más que también nos habla de las prisas con las que fue enterrado Tutankamón es que la tapa del sarcófago está rota. Es decir, el sarcófago es una estructura de piedra en la que van contenidas los 3 ataúdes antropomórficos, la máscara y la momia del faraón. Y a la hora de meterlos, pues cuando fueron a cerrar la tapa se dieron cuenta de 2 cosas, ¿no? Una, que los pies del tercer ataúd no sobresalían, con lo cual hubo que con una suela rasparlos. Esto era impensable, que en el entierro de un rey, de un faraón, se llegara a hacer semejante chapuza. Esto solo se explica por las prisas que debieron de tener a la hora de enterrar a Tutankamón. Y 2, cuando estaban manipulando la tapa del sarcófago, que era de piedra muy pesada, pues la verdad es que se les debió de resbalar y impactó fuertemente contra el sarcófago y se partió. Esta raja aún a día de hoy se puede ver, puesto que fue disimulada con yeso y pintada con pintura para homogeneizarla en color al resto de la tapa, pero sorprende estas chapuzas en el entierro de un rey, de alguien que era considerado como un dios en vida. Aunque probablemente la prueba definitiva de que Tutankamón fue enterrado de bulla y corriendo la tenemos en que gran parte de su hogar funerario era de segunda mano. Esto fue reciclado de entierros de la familia real precedentes. Con la repentina muerte del faraón Tutankamón desaparecía alguien que era bastante irrelevante, puesto que en el Egipto faraónico esta figura no ha sido una nota marginal a pie de página. A día de hoy es tan famoso puesto que 33 siglos después su tumba ha sido descubierta prácticamente intacta, con lo cual en miles de objetos con los que fue inhumado, algunos particularmente magníficos y muy valiosos, han llegado hasta nosotros. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón hecho por Howard Carter puso a la egiptomanía en el mapa de nuevo, puesto que la egiptomanía tuvo un gran auge en el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaba de capa caída, puesto que se creía que el Valle de los Reyes ya había sido excavado todo y la civilización faraónica no iba a ser capaz de darnos más restos de su pasado, lo cual, bueno, pues no fue así, y a día de hoy había un montón de excavaciones en gran parte de Egipto moderno, y día a día siguen saliendo a la luz un montón de objetos preciosos. Como todo lo relacionado con el faraón Tutankamón, hay numerosas teorías que tratan de explicar por qué esta ha sido la única tumba hasta ahora de un gobernante del Egipto faraónico que nos ha llegado relativamente intacta. Hay que recordar que hubo 33 dinastías de faraones, es decir, no recuerdo cuál es el número de faraones, pero probablemente más de 100, ¿no? Y solamente esta, no con seguridad más de 100, y solamente esta nos ha llegado intacta, y esto llama mucho la atención. Una teoría trata de explicar que la tumba de Tutankamón no llegó intacta por su propia irrelevancia, es decir, Tutankamón en vida no fue nadie, fue un faraón menor en un periodo muy interesante, muy convulso, que le tocó afrontar muchos problemas, pero la verdad es que no hizo nada destacado, simplemente dio marcha atrás en todas los radicales cambios de la figura de su padre. Otra teoría que trata de explicar por qué la tumba de Tutankamón ha llegado prácticamente ilesa hasta nosotros, es que el Valle de los Reyes, es decir, el Valle de los Reyes, ¿no? Pues no llueve nunca, y cuando llueve cuando llueve cada muchas décadas, muchos años, pues lo hace de forma muy violenta. Esto hace que se formen grandes riadas que arrastran un montón de fango en el Valle de los Reyes. Es decir, cuando llueve hay un torrente que arrastra un montón de fango, que ese fango cuando deja de llover se solidifica y prácticamente se petrifica, con lo cual hay que recordar que Tutankamón fue enterrado justamente en el suelo, en el lecho del valle. Entonces, si su tumba estaba en el lecho, vino una riada, dejó fango y se solidificó, pues realmente lo que hizo fue que el suelo, por así decirlo, del Valle de los Reyes creciera en altura, y que los egipcios pensaran que realmente el Valle de los Reyes pues no era tan grande como ellos pensaban, y esto hizo que se tapara durante 33 siglos la tumba de Tutankamón. Una última teoría dice que, bueno, en el Valle de los Reyes, es decir, Tutankamón fue enterrado en el lecho, y un poco más arriba fue enterrado un faraón de la 19ª dinastía, de la siguiente, que fue Ramsés VI. Entonces, precisamente los obreros encargados de construir la tumba de Ramsés VI
construyeron porque las tumbas generalmente tardaban muchos años, ¿no? Incluso décadas, en ser excavadas. Vosotros imaginaros ese proceso con los materiales que había en aquella época, excavar en la piedra, en la propia montaña. Tendría que ser un proceso largo, tedioso y muy fatigoso, ¿no? Y entonces los obreros de la tumba de Ramsés VI, que está un poco por encima, unos metros por encima de la tumba de Tutankamón, construyeron sus chozas, ¿no? Construyeron su poblado en el que vivieron durante años, justamente encima del acceso a la tumba de Tutankamón, con lo cual con esto contribuyeron a que nos llegara intacto hasta nosotros, hasta el siglo XX, que fue descubierto. La disposición de la tumba de Tutankamón es la siguiente. Por un lado tenemos unas escaleras descendentes que tienen 16 peldaños que se meten dentro de la montaña hacia abajo. Luego tenemos un pasillo también descendente hacia adentro de la montaña. Luego ese pasillo, esas escaleras y ese pasillo desembocan en una antecámara, que era una habitación relativamente grande, que no contaba con decoración y que tenía almacenado todas las figuras y objetos funerarios que Faraón Tutankamón se llevó a la otra vida. Luego esta antecámara lindaba con un anexo, que era una habitación mucho más pequeña que también estaba atestada de objetos funerarios, y esta antecámara también a su vez lindaba con la cámara sepulcral, que era aquella en la que estaban contenidos las capillas funerarias, el sarcófago, los ataúdes y la propia momia del faraón. Esta habitación lindaba a su vez con la cámara del tesoro, que era una habitación más pequeña en la que había un montón de objetos fabulosamente ricos, entre los que destacaban las capillas canópicas, que eran esos vasos en los que las vísceras del faraón estaban contenidos dentro de ellas. No hay que olvidar que la tumba del faraón Tutankamón fue robada 2 veces en la antigüedad. Además se sospecha que fue robada muy poco después, fue saqueada muy poco después de que el entierro tuviese lugar. Los saqueadores se llevaron productos muy valiosos, fácilmente transportables y fácilmente convertibles en dinero. Es decir, se llevaron objetos como joyas, anillos, ungüentos y aceites que eran muy caros y muy valiosos en el antiguo Egipto, y muy especialmente objetos de cristal que en el Egipto de la XVIII dinastía tenían un precio enorme, tanto más como el oro. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los diferentes objetos de la tumba de Tutankamón que más me han llamado la atención. El primero de ellos, y uno de los más icónicos en la historia de la humanidad, es justamente este que veis aquí, que es la máscara mortuoria de Tutankamón. Bueno, es absolutamente precioso y hay que decir que está hecho en oro macizo, pesa en torno a 10 kilos y tiene incrustaciones de obsidiana, de calcita, loz azul, un montón de elementos y piedras preciosas, minerales, etcétera, etcétera. Como todo en Tutankamón, la verdad es que como sabemos tan poco de él, pues se presta a las teorías, ¿no? Y es que, aunque aquí no lo veáis, pero la máscara mortuoria tiene las orejas perforadas como para llevar pendientes. Y esto, que a priori nos puede parecer un rasgo sin importancia, hay que decir que en el Egipto faraónico los únicos que llevaban las orejas perforadas eran o las mujeres o los niños. Hay aquí quien ha querido ver en esta representación, en vez de a Tutankamón, a la célebre Nefertiti, y que realmente este sería el rostro de Nefertiti. Y bueno, pues este elemento funerario, la máscara mortuoria, como no pocos elementos funerarios de la tumba del joven faraón, de faraón niño, también fue usurpado en el momento de tener que enterrarlo, pues a marcha forzada, ¿no? Otro elemento que me ha gustado mucho han sido los 3 ataúdes antropomórficos, es decir, con figura humana. Los 2 primeros son menos importantes, por así decirlo, puesto que son de madera forrada, madera, eso sí, bellamente cincelada, forrada con una lámina de oro. Pero el tercero es especial, el tercero pesa 110 kilos de oro macizo, espectacularmente cincelado. Es una obra de arte impresionante y además con la friolera de 33 siglos de historia. Es decir, pensad bien en lo que estoy diciendo. 110 kilos de oro macizo con 33 siglos de historia y bellamente cincelados. Pocos objetos en la historia de la humanidad pocas obras de arte hay que puedan compararse a este tercer ataúd de Tutankamón y que puedan llegar a tener el precio que debe de tener, que no creo que se pueda ni mensurar. El siguiente objeto que me ha llamado la atención es que me ha llamado la atención de miles, ¿no? Porque en Tutankamón hay miles de objetos, desde muy pequeños, un anillo por ejemplo, hasta otros bastante grandes que se encontraron en su tumba, ¿no? Y yo he querido destacar a los que más me han llamado la atención, que son generalmente los más usuales y los más conocidos. El siguiente del que os voy a hablar son los templetes, son las capillas funerarias.
Es decir, en la cámara del sepulcro, en la cámara dentro de la tumba de Tutankamón en la que fue encontrado su sarcófago y su momia, pues el sarcófago y la momia era una especie de muñeca rusa, ¿no? Es decir, vosotros pensad la habitación, esa habitación, si mal no recuerdo, era la única que tenía decoración, las otras no, las paredes no tenían decoración, pues esa habitación estaba contenida con 4 templetes, es decir, eran capillas, no sé, templetes de madera que fueron colocados exprofeso allí. Y cada uno tenía su forma y fue encajado uno dentro de otro como si fueran muñecas rusas. Es decir, tú entrabas allí y tenías un templete, otro templete, otro templete, otro templete, luego el sarcófago, y dentro del sarcófago contenía a su vez 3 ataúdes, uno dentro del otro como si fueran muñecas rusas, y la máscara, en el último ataúd que lío, ¿no? Contenía la máscara. Y la máscara, a su vez, ya cuando se la quitaban, pues daba paso a la momia del faraón con sus vendas y con decenas de objetos preciosos como dediles, como anillos, como dagas, como espadas, ¿no? De hecho, se han llegado a encontrar en la tumba de Tutankamón objetos que históricamente no tienen explicación, puesto que se han encontrado dagas hechas de hierro, y en aquella época técnicamente los egipcios no deberían de gozar de esa metal. El último objeto del que os voy a hacer mención de la tumba de Tutankamón es el trono de oro, el llamado trono real. Este trono mide poco más de 1 metro y 4 centímetros, si mal no recuerdo, de alto. Está realizado en madera, forrada de oro y plata. Es muy bonito, pero lo que más destaca es el respaldo de este trono. Y destaca porque tiene bellamente cincelada una escena bastante curiosa en la que aparece Tutankamón y su esposa, su consorte, Ansen-Amún, que reciben Ansen-Amún le está ofreciendo perfume o ungüento a su marido, Tutankamón, y a su vez, arriba de todo está el dios Atón, en forma de disco solar, que les da a la pareja real sus bendiciones, en forma de rayos de sol que tienen acabado en una mano que sostiene el Ankh, ¿no? La cruz de la vida. Y la verdad es que esta escena llama mucho la atención porque cuando fue enterrado Tutankamón, que recordemos que nació Tutankamón, pues esta escena del respaldo de su trono debió de levantar no pocas ampollas en los fieles, en los creyentes del dios Amón, y esto ha llevado a pensar a algunos egiptólogos, algunos arqueólogos, que aquí Tutankamón debió de ser una figura bastante molesta en los últimos años de su reinado, ¿no? Porque cuando deja atrás la adolescencia, pues ve que realmente a él le han gobernado toda la vida, puesto que llega al trono con 9 años, y era una situación muy difícil, un reino muy rico, pero al borde de la guerra civil, enfrentamientos, las fronteras que se caen y se vienen abajo, y entonces toda la vida le gobierna, ¿no? Pero cuando él empieza a tener conciencia, se cree, esto siempre dentro de la teoría académica, pero se cree que cuando él empieza a tener conciencia de quién es él, de su papel como faraón, pues no deja de tener un cierto apego hacia los ideales, hacia la religiosidad, hacia esa espiritualidad en la que es educado en la corte del que se cree su padre, Amenhotep IV, Akenatón, y es probable que todo esto acelerara su prematuro fin. Bueno, respecto a la edición de todo Tutankamón, hay que decir que tiene tapa blanda, que cuenta con 224 páginas. La edición reseñada es la segunda, de 1999, septiembre del 99. Es una edición muy buena, muy buena. Cuenta con un papel de mucha calidad, que ha envejecido, ya tiene unos años, ha envejecido bastante bien. Un papel de muy grueso gramaje. Es una edición espectacular en lo gráfico, puesto que tiene un montón de fotografías. Hay que decir que su autor, Nicholas Reed, ha tenido el acierto de rescatar todas esas fotografías que Howard Carter y sus ayudantes realizaron en el momento del descubrimiento de la tumba, con lo cual aquellos que se asomen a las páginas de todo Tutankamón realmente se están asomando al momento, ¿no? al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pueden observar los objetos tal y como fueron hallados por los arqueólogos, por Howard Carter, ¿no? Quien sacó todo esto a la luz. Y bueno, es una edición que sienta muy bien a la mano, pesa 774 gramos y es una auténtica pena que no cuente con tapa dura, que yo, bueno, pues entiendo que esto hubiese penalizado el precio y el peso, y tiene un precio de 26,26 euros.
El autor de todo Tutankamón es Nicholas Rees. Este Nicholas Rees es un famoso arqueólogo británico, nació en 1956 y tuvo la peculiaridad de que en 2002 fue expulsado de Egipto, es un decir, ¿no? Fue acusado de tráfico ilícito de antigüedades por el antaño omnipotente Zahi Hawass, cuando era ministro de Antigüedades de Egipto. Años después se demostró su inocencia y fue rehabilitado en el cargo. Tiene obras como esta, Todo Tutankamón, obras también como Akenatón, el falso profeta de Egipto, que más adelante será reseñada en el canal, obras como Todo sobre el Valle de los Reyes y obras como El Antiguo Egipto, los grandes descubrimientos. Lo que más destaca de Nicholas Rees es que últimamente ha dado lugar a una nueva teoría sobre la tumba de Tutankamón, y es que se cree que puede haber estancias ocultas aún no descubiertas en la propia tumba de Tutankamón. Y esto es así porque millones de turistas todos los años van a la tumba de Tutankamón, y la tumba, pues quieras que no, empieza a acusar pues su casi siglo de visitas constantes, ¿no? Entonces lo que se quiso hacer era una copia perfecta, 1.1, de todas las estancias, todas las pinturas, de absolutamente todo lo que el turista puede ver, para que desviar ese flujo masivo de turistas a la copia. Para ello se contrató a una empresa española, que no me acuerdo del nombre ahora, pido perdón por ello, para que hiciera una fotografía en muy alta densidad, muy alta resolución, perdón, más que densidad, de todos los elementos, para que la copia fuera fidedigna y lo más exacta posible. Entonces, a la hora de analizar esas fotografías, se dieron cuenta de que había fisuras que no correspondían con el perfil normal de una pared, lo que se pensaba que era un muro liso, ¿no? Entonces ahí se empezaron a investigar y parece ser que hay estancias nuevas, estancias no conocidas aún en la tumba de Tutankamón. Con el paso de los meses, Nicholas Rees hizo una rueda de prensa que levantó muchísima polvareda. Hubo gente que lo tachó de loco y de tal, ¿no? Y luego pues parece ser que algo hay, puesto que el Ministerio de Antigüedades egipcio ha contratado a científicos que han hecho pruebas de resonancia y la verdad es que no sé de qué tipo de pruebas han hecho, pero parece ser que sí es cierto que hay estancias que no se conocen detrás de las paredes de la estancia sepulcral de Tutankamón, que da la casualidad que es la única estancia de toda la tumba en la que hay pinturas, con lo cual no es tan fácil como echar abajo una pared, sino si echas abajo una pared puedes cargarte una pintura con 33 siglos de historia. Todo esto está enlenteciendo el proceso, pero bueno, los aficionados a Egipto estamos muy contentos y estamos esperando con ansia que se revele ya el misterio, a ver si realmente allí hay algo y alguien más de la familia real de Amarna está enterrado. De hecho, Nicholas Rees aboga porque la mismísima y célebre Nefertiti es la que estaría enterrada en esa estancia desconocida hasta ahora. El Ministerio el Ministerio de Antigüedades egipcio ha dicho que Nefertiti no, pero que muy probablemente Maquetatón, incluso la propia madre de Tutankamón, Quilla, muy probablemente estén allí enterradas. Como opinión personal tengo que decir que todo Tutankamón de Nicholas Rees me ha encantado. Por sus páginas el lector puede leer y ver, porque es un libro sumamente gráfico, atestado de dibujos, de reproducciones, de fotografías. Puede ver cómo era la tumba de Tutankamón en el momento de descubrirse, que se dice pronto. Puede retrotraerse a ese 1922 en que fue hallada. Y ya para finalizar tengo que decir que la arqueología en general y la egiptología en particular tiene una deuda de gratitud enorme con la figura enorme también de Howard Carter, y es que gracias a su buen hacer, a su capacidad de trabajo inhumana, porque era un trabajador formidable, y a que tuvo la suficiente inteligencia como para usar los métodos más novedosos en aquella época, en aquel ya lejano 1922, su hallazgo, la tumba de Tutankamón, nos ha llegado, y todos sus elementos, los miles de objetos que la contenían, nos han llegado relativamente intactos a día de hoy. Y es que en el siglo XIX hubo un montón de arqueólogos famosísimos y conocidos por todos, que eran arqueólogos a base de dinamita. Y llama la atención que Howard Carter, ¿no?, que siempre se le echó en cara que era un arqueólogo aficionado, puesto que él efectivamente no tenía estudios, pues tuviera ese buen hacer, ¿no?, y esa profesionalidad que siempre le negaron por el hecho de no tener estudios. Y desde aquí desear que ojalá Nicholas Rees se convierta en el Howard Carter del siglo XXI, yo creo que se lo merece.
y ojalá descubra una tumba dentro de otra tumba, ¿no? En la tumba de Tutankamón y ponga la egiptología de nuevo en el mapa. Y ojalá sepamos más de este fabuloso periodo histórico que es la herejía márnica. Y bueno, esto ha sido todo, esto ha sido la bioreseña de todo Tutankamón de Nicolás Riis, espero que te haya gustado. Te dejo el enlace a la reseña escrita, mucho más completa en mi blog. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal, ponme un comentario si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud y nos vemos en la próxima reseña. Vale.